Bueno, pues damos la palabra entonces ahora al profesor Calcedo, que nos habla de los instrumentos jurídicos de autoprotección desde el punto de vista médico-legal. Muchas gracias. Bien. Bueno, muchas gracias primero a mi presentador, al decano, a Pau Ampuero, respecto a lo que he dicho de mí. Y yo voy a hacer una reflexión, sí, yo creo que sí, que mejor. Y así lo veis mejor. Porque yo hago presentación y me quedo solo aquí frente al peligro, pero voy a decir una cosa de entrada. Si Almudena Castro Gerona hubiera hecho el test ahora de cuánto sabéis lo que es un poder preventivo, yo creo que se hubieran levantado muy pocas manos, la mía y alguna más. Pero si la prueba se hubiera hecho hace 4 o 5 años, la mía tampoco se habría levantado. Tanto es así que cuando yo planteé este tema de cara al Congreso, pues hubo cierto escepticismo, las cosas como son. ¿Qué puede decir la medicina legal sobre ello? Yo puedo decir que yo llego a los poderes preventivos a través de los juzgados. Pero antes de nada quiero decir una cosa fundamental, que tiene que ver con que los actos notariales ni se deben medicalizar, ni se deben psiquiatrizar, ni se deben psicologizar. Corresponden a lo común de la vida social. Porque este es un error que hemos cometido y que lo cometemos de vez en cuando. Los notarios hacen multitud de documentos de testamento, de poderes, de donaciones, de todo, incluso de autotutelas y preventivos en unas circunstancias que son absolutamente normales y que no son en absoluto sospechosas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hay hoy una serie de cambios en la sociedad y sí, ciertamente esos poderes pues, pueden ser motivo de duda, el hecho es de que son motivo de litigio. ¿Y cómo llego yo a esto de los poderes preventivos? Pues llego gracias a mis contactos con los juzgados de incapacidades. O sea, en los juzgados de incapacidades donde yo, pues, vamos, he funcionado y funciono de referencia para cosas importantes que dicen ellos, pues claro, ustedes tengan en cuenta que en Madrid se hacen 2.000 incapacitaciones al año. En España, 20.000. Y entonces, en esas incapacitaciones que yo veo que son las difíciles, porque como me dicen jocosamente los jueces, hombre, si hay un Alzheimer no necesito de médico y menos a ti. Entonces, me llegan pues las que son objeto de litigio, aquellas que en el procedimiento de incapacitación emerge algún documento ya de autotutela, ya de poder preventivo, en una confrontación familiar, y entonces nosotros tenemos que decir algo. Y entonces ahí médico-legalmente nosotros podemos decir algo. Esa es mi experiencia. Entonces, claro, yo voy a decir el objetivo que tengo, lo dejo claro. Y esta es una tarea que ya empezó en el Congreso de San Sebastián. En el Congreso de San Sebastián tuvimos un ponente notario importante. A mí me regaló un tomo de testamentos, González Rivas, que me imagino que lo conocéis. Me parece que ahora está como registrador. Él decía que después de haber hablado con nosotros, yo hablé largo con él, dice, mira, he dejado de hacer 5 o 6 testamentos que antes los hubiera hecho. Pero bueno, no eran aquellos tiempos de los poderes preventivos, porque esto me parece, yo no sé si me recordará alguno, el Congreso de San Sebastián, porque debió de ser hace más de unos 10 años, o por ahí, o más. ¿En qué año fue? Bueno, bien. Yo tengo como objetivo en este momento lo siguiente, determinar lo que pueden ser denominados signos de alarma para el notario, signos de alarma que le deben de alertar respecto, podemos discutir sobre ellos, la edad, el lenguaje, el nivel sensorial, la enfermedad terminal, la residencia, etcétera. Todo eso se está trabajando en este momento. Y luego que los colegios notariales, personas que tengan formación en esto, pues configuren una lista donde, en el supuesto que el notario pues tenga que tomar cautelas, pues pueda solicitar su asesoramiento, su apoyo, etcétera, etcétera. Ese es el objetivo. Entonces yo voy con mi experiencia personal y de esa experiencia personal pues les voy, más que de la experiencia personal, de mis reflexiones sobre ello. Bueno, yo iba a hablar
hay como dos bloques, uno de lo que pudiéramos llamar las nuevas realidades y los nuevos instrumentos jurídicos, donde hablo de ideas fuerza y de instrumentos jurídicos de autoprotección. Afortunadamente está todo también explicado por Almudena, que yo me simo completamente de ello. Y vamos a hablar de ideas fuerza. Entonces, nuevas realidades sociales. Todos estamos de acuerdo que hay una realidad demográfica que se caracteriza por el envejecimiento de la población debido al incremento de la esperanza de vida. Hoy la gente, pues cada año resulta que la esperanza de vida, pues hace poco estaba en los 78, luego en los 83, en los 87, y bueno, al plan que vamos, pues llegará más. Afortunadamente para mí, que soy bastante mayor. Las económicas. Hay una realidad económica en la sociedad española. Hay una riqueza mayor en las personas mayores. El acceso a la propiedad, el acceso al piso, es una realidad en la que todos estamos de acuerdo. Yo voy aquí, como incidentalmente, comentaros que la primera noticia que yo tengo de que viene una crisis es meses antes de que se aparezca, de los juzgados de incapacidades. Cuando una magistrada me dice, oye, que se tardan en vender los pisos que antes se vendían en 2 meses o 3 meses y que ahora se tardan en vender 6 y 8 meses. Y cuando empezó la crisis empezaron a dejarse de vender. Bien. Otra realidad es médica. La alta prevalencia de demencias en concordancia con el envejecimiento. Todos sabemos que a partir de los 65 años el Alzheimer crece en progresión geométrica. Si a los 65 años el Alzheimer es el 2,5%, a los 70 el 5% y así progresivamente. Obvio también que el Alzheimer en el inicio puede tomar decisiones, ojo, porque sobre eso hay mucho que discutir, pero somos muchos los que opinamos que en ese momento el Alzheimer tiene fallos, pero puede crear una serie de modos para defenderse en la vida apuntando las cosas en las agendas, etcétera, y con la suficiente reflexión para tomar la decisión. Otra cuestión es en lo moderado y otra cuestión también es la complejidad de las decisiones que tome. Bien. Y luego, finalmente, hay otra nueva realidad social, que son los cambios en la familia, los cambios y la complejidad respecto al modelo tradicional. Entonces, de esto ya se ha hecho eco en las autotutelas el legislador. Luego hay otra realidad que es médico-administrativa, que es importantísima de cara a los litigios, a ese 1%, 0,5% o 0,1% de lo que estamos nosotros. Entonces, la Ley de Autonomía del Paciente de 2002 hay una exigencia de documentar que antes no existía. Hay además la historia clínica única. O sea, hoy resulta que cuando uno ha pasado por 3 procesos está todo en el mismo sobre y en el mismo sitio. Pero es que ahora ya no está en el mismo sobre, ya está informatizado. Están además los formularios de consentimiento, los informes de alta. Está documentado de una manera extensa, porque así lo exige la Ley de Autonomía del Paciente, cosas que antes no estaban. Hay luego la responsabilidad del profesional, del médico. El médico, todos sabemos que es objetivo de una serie de demandas de responsabilidad profesional. ¿Y cómo se defiende? Se defiende con los estándares, se defiende con los protocolos, se defiende con las guías. Entonces, en la documentación médica hay estándares, hay protocolos y guías. Y luego la informatización. Los registros hoy en tiempo real y acumulativo. Ahí está todo. Te quedas asombrado. Yo tengo que recordar aquí que la historia clínica es el documento que más datos da de las personas. Las historias clínicas. Bien. Y luego los dispositivos sociosanitarios, los centros de día, las residencias asistidas, pues bueno, allí tienen su equipo psicosocial y allí está también, allí hacen las escalas de competencia, allí están también los mini-mental, allí está todo también. En consecuencia, cuando se plantea en el juzgado algo, hay una documentación que contrapesa al yo estaba allí del notario aquel día. Y entonces, claro, la cuestión es si esa documentación está próxima al acto notarial. Esa es la cuestión, no hay más. Entonces, hay además otra cuestión, que es una realidad política. La autonomía personal es el valor primordial en continuo desarrollo en nuestra legislación. El poder preventivo es una expresión de ello, más o menos. Y bueno, y la firma que se hace del nuevo paradigma de discapacidad, que es la Convención de las Naciones Unidas, con su modelo social de derechos humanos,
y que llega también pues, a las personas con discapacidad, superando los modelos ético-religioso y médico-rehabilitador que había. Bien, ¿ha habido respuestas jurídicas? Bueno, yo cuando he preguntado en el máster pues que quién sabía algo de la ley de protección patrimonial de las personas con discapacidad, es que no sabía nadie. Bueno, y yo tardé tiempo en llegar a ella. Los únicos que conocían esto son los psiquiatras forenses que trabajan en patronatos, eso sí, y esos son los que me dieron a mí la alerta. Medrano entre ellos, que está por aquí, que pertenece a 3 patronatos. Entonces, 18 de noviembre, Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad y modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de las ventajas fiscales que tiene todo esto. Entonces, esta es una ley que uno se lee la introducción y es muy interesante. Bien. Y entonces, en relación con estas nuevas realidades sociales, médico-administrativas, jurídicas, aparecen los instrumentos de autoprotección, autotutela, poderes preventivos, instrucciones previas y otros. Bueno, la hipoteca inversa, que hoy no se practica, evidentemente por la crisis, o lo de los alimentos. Pero, en fin, no vamos a complicar. Y entonces vienen las áreas de interés, de mejora de la persona, la calidad de vida, el cuidado de la salud y el patrimonio. Entonces, lo que yo me planteé cuando empecé con esta realidad es cuáles son las ideas fuerza que hay debajo de todo esto. Y entonces aquí el concepto de idea fuerza es una definición que yo extraigo de un artículo de un notario, de García Trabijano, y entonces las ideas fuerza son formas mentales de conciencia o de conciencia caracterizadas porque tienen una razonabilidad ideal, una moralidad ideal de excelencia, que son vividas intensamente y que tienen gran comunicabilidad social, que tienen gran impacto social. Y entonces uno dice, claro, vamos a ver cuáles son las ideas fuerza que hay detrás de esto, de esta tal razonabilidad y esta moralidad tan ideal que son vividas intensamente y que tienen esta trascendencia social en los medios de comunicación, etcétera. Y entonces uno dice, es que tienen potencia lógica, porque es una razonabilidad ideal. Tienen potencia moral, ética, la excelencia. Potencia psicológica, son vivenciadas intensamente. Potencia social, gran comunicabilidad. Y entonces las ideas fuerza, yo lo reflexiono y aquí están. La autonomía, la dignidad, la vulnerabilidad y los mejores intereses. Vamos a decir un poquito de cada una de ellas, porque es que estos son conceptos abstractos. Y nosotros que trabajamos en psiquiatría forense tenemos que tener realidades concretas. Entonces, la autonomía es un concepto que no es unívoco en el lenguaje corriente, tampoco en la filosofía contemporánea. Por ahí está Diego Gracia, que nos podría dar una conferencia sobre ello. Pero hay coincidencia en 2 condiciones, la libertad y la acción posible. Yo tengo la libertad para manifestarme con independencia de influencias externas y soy capacidad de intenciones. Esto de intenciones es muy importante porque luego va a venir en otra. Pero claro, hay complejidad. Entonces hay que distinguir, y esto es un concepto que lo habéis visto porque este es un concepto que manejamos mucho en el máster y esta mañana y ayer ya visteis cómo, bueno, esta mañana cómo ha salido 2 veces el concepto de autonomía. Es lógico, si se habla de la capacidad de testar, pues tiene que salir. Pero esta diferencia entre persona autónoma y elección autónoma es determinante para nosotros. Actitud general para gobernarse, muy bien, aquella que hace referencia a personas que actúan en lo concreto, en el acto notarial. Y vamos a determinarlo. Una persona autónoma es la actitud general para gobernarse, etcétera, etcétera, salvo que por enfermedad, por ignorancia, por coerción, esté limitada en ello. Pero, la elección autónoma es otra cosa. Vamos a ponernos en el acto notarial. La elección autónoma es aquella que hace referencia a personas que actúan intencionadamente, que no admite grados. Llegan allí, quiero vender, quiero comprar, quiero otorgar un poder preventivo, quiero otorgar testamento. No admite grados. Son acciones intencionales de sí o no. Segundo, con conocimiento. Admite grados.
Se puede tener más o menos información de lo que se hace ahí. La función informativa, asesora, aconsejadora del notario y de acompañamiento, todos la conocemos. Y luego, sin influencias externas, que ejerzan un control sobre la acción, también admite grados. El problema para nosotros es cuando esos grados están limitados por la enfermedad. El problema del notario en esto es definir el grado con solvencia cuando entramos con las personas con capacidad disminuida, me estoy refiriendo a personas con signos de alarma, en fin, a ese pequeño porcentaje que socialmente tiene el notario que hacer. Me decía hace poco un notario de Madrid, dice, pero claro, es que nosotros, como todas profesiones, tenemos los casos difíciles, que tenemos que apechugar con ellos. Pero claro, es que hay notarios que se quitan en medio, en vez de resolver con el esfuerzo correspondiente. Es lo que nos ocurre a los médicos con los casos difíciles. Yo recuerdo un médico que decía, es que yo soy especialista en enfermedades leves. Claro, no tenía ningún problema. Usted no tenía ningún problema. Claro. Bien. Entonces, la elección autónoma es una consecuencia que deben ser necesariamente, sustancialmente, las decisiones autónomas. Porque vamos a dejarnos de historias. Ninguno somos autónomo absolutamente. Todos tenemos condicionamientos, todos tenemos una biografía encima, todos tenemos nuestras creencias, tenemos también nuestros autoengaños. Entonces, no son totalmente autónomas, pero lo que sí tenemos que buscar es que sean sustancialmente autónomas en lo que se refiere a grado de conocimiento y a grado de que no haya influenciabilidad, con lo difícil que es eso, porque a veces hay presiones. Eso en la jurisprudencia se ve muy bien, cómo hay veces, hasta qué punto hay la diferencia entre la coerción y ciertas situaciones exigitivas de familiares en esas tensiones que a veces se producen. Bien, la dignidad. Bueno, la dignidad es que está en todo. La dignidad es un valor transversal en la Constitución, pero también de contornos difusos. Incluso han llegado a decir que desaconsejable como proteica, porque es que la dignidad sola, y lo voy a decir luego por qué, no se puede definir. Y recurro a la filosofía. Exige recurrir a otros conceptos que normalmente son poco definibles. Bueno, se habla de la pendiente resbaladiza cuando se habla de esto. Claro, eso se ve muy bien en las reivindicaciones de la eutanasia, de las parejas homosexuales, del matrimonio, etcétera, lo difícil que es eso. Bueno, el desarrollo histórico, les voy a ahorrar esto, aunque es precioso, hasta que llega la Constitución española. Entonces la cuestión es, dignidad viene de dignus, que es valioso, calidad de digno, que merece algo en sentido favorable o adverso, y aquí es muy importante, porque aquí, en los poderes preventivos, lo que se busca es la vida digna, y en las instrucciones previas se busca la muerte digna también. O sea, la dignidad penetra el tema en el que estamos. Y entonces hay una sentencia del Tribunal Constitucional sobre la dignidad, que a mí me parece espléndida, por eso la traigo aquí, el valor espiritual y moral inherente a la persona que se manifiesta en la autodeterminación, etcétera, pero sobre todo esa última parte, que lleva consigo la pretensión de respeto por parte de los demás. Entonces, nos refiere al respeto. Y entonces, bueno, con las vinculaciones íntimas, transversalmente, integridad física, moral, ideas, creencias, intimidad personal, familiar, etc. Y entonces, esto lo aprendí yo, porque claro, yo empecé a leer la dignidad, libros, ¿qué es dignidad? Y entonces en un diccionario de filosofía de Sálava, pues me encontré la clave. Entonces él lo explica matemáticamente. Y dice, cuadrado de 2 es 4. Bueno, pues la dignidad es lo mismo. Si decimos cuadrado de 2 y decimos dignidad solas, no decimos nada. Tenemos dignidad del área en la que se actúa, digno de compasión, ser digno de alabanza, digno en la muerte, dignidad en la muerte. O sea, la dignidad acompaña, se concreta. La dignidad es lo abstracto y lo tenemos que concretar en las diversas áreas que tenemos que respetar. Y entonces los poderes preventivos, la autotutela, etcétera, lo que buscan es realizar la dignidad en las diversas áreas
en las que estemos. Evidentemente, lo de la propiedad a alguno le puede sonar, pero lo digo como el valor, la idea fuerza que atraviesa todo el contexto jurídico en el que nos estamos moviendo. Bueno, la vulnerabilidad. Voy a hablar de la vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? La facilidad para ser dañado o herido. La facilidad para ser dañado o herido. Y la vulnerabilidad la tenemos todos. Todos somos vulnerables, porque todos somos finitos y frágiles. Los documentos que tienen que ver con el cuidado de la salud tienen que ver con nuestra fragilidad. Los de las instrucciones previas del fin de la vida, porque somos finitos. Todos estamos expuestos a la herida, al fracaso, a la muerte. Levinas detrás. Y las variaciones, claro, de un sujeto a otro y a lo largo de la biografía vamos cambiando. Entonces, esta es una ética del cuidado. Luego hablaremos de la ética de la vulnerabilidad económica, que es otra idea fuerza, bueno, una subidea fuerza. Entonces, claro, la ética del cuidado tiene unas implicaciones de llamada, de interpelación del otro a nuestra responsabilidad, de exigencia de esfuerzo, compensatorio de sus déficits, de su falta de oportunidades por biología, por economía, por social, relacionales. Y entonces es la construcción de las estrategias correspondientes. No es compasiva, no es religiosa, no es creencial, tampoco paternalista. Toca a las políticas públicas, a dotar de presupuesto la ley de dependencia. Toca a la organización de los servicios, que haya cada vez más servicios de cuidados paliativos. Trata la atención personal concreta. Y el concurso, pues ahí están las familias, los tutores profesionales, los médicos, los notarios y todos, porque todos tenemos una parte alícuota en esto. Pero luego está la vulnerabilidad, la manipulación, que va a coger lo económico, que es sustituir la voluntad, porque claro, la ética del cuidado es una historia, hay un contexto médico, el contexto es social, el otro. Y entonces, claro, la vulnerabilidad, la manipulación es que sustituyan su voluntad por los deseos de otra persona. Y está el riesgo de abuso, explotación emocional, económica, sexual, etc. Evidentemente, aquí hay elementos que desbordan el tema donde estamos, pero lo digo como doctrina. Y claro, hay perpetradores, que son unos los oportunistas y otros los depredadores. Pero si yo estoy cuidando de esta persona, si yo me estoy sacrificando, si yo ni vacaciones, mañana, tarde, llevarla al médico, y llega un momento que se genera el derecho en la mente de esa persona. Depredadores, que buscan las víctimas potenciales, que hay una estrategia detrás, que se manifiestan como solidarios y disponibles, pero no hay tal. Y entonces hay unas dimensiones psicosociales que nosotros médico-legalmente estudiamos, el notario queda lejos de ello, salvo a nivel de signos de alarma. Claro, ¿qué son las dimensiones psicosociales para definir que hay vulnerabilidad? Pues la que combinan conocimientos que nos han venido de la psiquiatría, de la psicología y de la sociología, de cómo la manipulación humana existe y aparece en la doctrina jurídica, en los códigos y en las jurisprudencias. Pero bueno, toda la historia del dolo, etcétera, pongamos por caso en las maquinaciones, en las donaciones, etcétera, etcétera, pues bueno, igual que otros elementos de intimidación, etcétera, etcétera. Y entonces esas dimensiones psicosociales son la dependencia, son el aislamiento, la explotación emocional, la aquiescencia, las pérdidas financieras, que pueden ser más o menos persistentes, que pueden ser simultáneas, y que hay, a nivel de los juzgados, y lo hemos utilizado, hay el equipo psicosocial. En Madrid hay la suerte de que lo hay, en otros sitios me han dicho que no lo hay. Y claro, cuando llegamos a la pericia, el equipo psicosocial nos busca pistas. Y entonces, claro, el informe médico-legal pues, puede tener otro sentido. ¿Entendido? O se puede instar, cuando somos de parte, a que se haga, etcétera, con determinados criterios, y eso está en la práctica ya. Bueno, podíamos, pero yo voy mal de tiempo, así que la especificación de cada una de estas cosas, vamos a ver si conseguimos publicarlo, que esto es un hándicap que tenemos en esta sociedad que hay que romper de una maldita vez.
Bueno, y vamos a otra idea fuerza, mejores intereses de la persona. Bueno, yo he tenido, bueno, y la podéis conseguir porque está en Internet, porque en Inglaterra se ha hecho una ley sobre la capacidad, 2005, que ha empezado a funcionar como hace 2 o 3 años, y tiene una guía de 300 páginas, 300 páginas, para ejercer aquello. Claro que el notariado allí es distinto, el sistema de salud es muy parecido, y entonces, claro, uno busca, y en la psiquiatría hoy el concepto de calidad de vida, de bienestar, está bastante asentado, afortunadamente. Entonces, claro, de cualquier manera, lo que sean los mejores intereses de la persona son difíciles de definir. ¿Por qué? Porque muchas son las personas y muchas las circunstancias, y vaya usted a saber. Y luego, los factores a considerar son como puntos de partida. En la guía manejan deseos, manejan sentimientos, manejan creencias y manejan valores. El concepto clásico es aquellos actos cuyo fin son el bien personal de uno. Eso es lo que yo quiero. Claro, suponen, ojo, aquí ya nosotros médico-legalmente entendemos, porque una de las funciones de la capacidad ejecutiva se llama anticipación, la prolepsis, o sea, anticipación, yo soy capaz de prever. Esta es una función específica de la capacidad ejecutiva que tenemos los seres humanos de planificar, que se deteriora, y es uno de los signos capitales en los deterioros cognitivos. Luego está la apreciación objetiva, o sea, cómo se pondera, y el cálculo sobre todo, porque muchas de estas decisiones tienen que ver con cálculos que tiene que hacer la persona. Otras son de índole moral, pero cuando toca lo del patrimonio y se dispone, eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, entonces, claro, la cuestión está en que, bueno, los mejores intereses, pues habitualmente los médicos pensamos pues, en lo común, en lo medio, y para eso el derecho tiene una afición muy útil, el concepto de persona razonable. Ya sabéis que tiene el concepto de buen padre de familia, luego lo veremos, tiene el concepto del buen comerciante, en fin. Entonces es una afición útil que es lo que haría una persona en función de lo que hace la mayoría de las personas en una situación típica. Pero claro, lo común puede diferir de lo específicamente personal y compatibilizarse. Bien. El buen padre de familia es de donde bebe el legislador y la jurisprudencia. Diligencia propia de un buen padre de familia, que emplearon todas las diligencias de un buen padre de familia para prevenir el daño. Y claro, la diligencia, la jurisprudencia, lo que hace es ponerla proporcionalmente con la dificultad del caso. Entonces, ahí lo he dicho anteriormente, los mejores intereses de la persona, lo razonablemente determinante, según deseos y sentimientos pasados y presentes, creencias y valores, influencia en la decisión y otros factores, los efectos sobre terceros, etcétera, etcétera. Cada caso es peculiar. Bueno, entonces los instrumentos jurídicos, pues la evolución ya la sabemos. Antaño la propiedad y los asuntos económicos, y ahora propiedades y asuntos económicos, bienestar, calidad de vida, cuidado de la salud y tratamiento. Ahí estamos. Esto es lo actual. Y las áreas de actuación, propiedades y negocios, cuentas bancarias, pensión, impuestos, actos de disposición. Áreas de actuación, bienestar, calidad social, dónde y con quién quiere vivir, dieta, vestido, contactos, visitas, actividades sociales, ocio, adiestramiento, correspondencia, medios al respecto. Áreas de actuación, cuidado de la salud y tratamiento, consentir o rechazar exámenes y tratamientos. Planes sobre cuidados médicos, dental, visión, audición, servicios sociosanitarios, quejas, derecho a la información de la salud. Instrucciones previas, ya lo ha dicho, no puedo pasar rápidamente. Entonces, esto es lo que hay. Entonces, bueno, hay los modelos, etcétera. Entonces, en esto estamos. Y entonces nosotros, médico-legalmente, en aquellos casos que se litigan, tenemos que trabajar con este concepto. Y esta es la novedad de este congreso. Que yo, desde luego, si queréis, luego hacemos el test de cuántos sabíais, antes de entrar aquí, lo que eran los poderes preventivos que nos ha explicado Almudena. Que yo estoy seguro que os suena a chino.
porque me ha pasado a mí también, cuando lo descubrí. Claro, lo que ocurre es que lo pensamos médico-legalmente. Y lo pensamos médico-legalmente porque estamos en el juzgado de incapacidades que exige la patología. Y allí es donde se produce la reflexión y ahí es donde surgen pues los peritajes, que son pocos, pero que son. Bueno, médico-legales. Pues claro, la clave está en la capacidad cognitiva. Esto es de Canadá. En Canadá es como se maneja el constructo médico-legal, que es la persona tiene que evidenciar, en relación con la complejidad, tiene que evidenciar una decisión, quiero hacer esto, la evidencia como una decisión razonable, va allí a hacer su poder preventivo, aprecia las consecuencias de la decisión, provee razones racionales a tal respecto y comprende la situación en su complejidad y decide. Lógico, esto es sentido común psicológicamente desmenuzado. Claro, las cuestiones médico-legales, yo voy a decir dónde he estado yo en estas historias. Yo he estado en las tutelas, en la delación de tutela he tenido que hacer informes sobre eso. He estado en la idoneidad de tutor, en la lucha normalmente de esposa contra hijos o de hijos y demás. He estado en la remoción de la tutela. He estado en los poderes de ruina, dramático. He estado en poderes preventivos, algunos. He estado en un contrato de alimentos, curioso. Una pobre mujer, pues que sí, le habían asegurado una serie de cosas y que luego ni alimentos ni casa. En fin, y además eficazmente, normalmente, porque los jueces no están acostumbrados a que nos movamos en este terreno, las cosas como son. Bien, en la salud, ¿dónde me he encontrado yo? En cuestiones de tratamiento y resistencia. Recordaré toda mi vida una persona, la confrontación que había. Una hermana, era tutor de un hermano. Tenía problemas en la dentadura y el problema es que la hermana le quería llevar a su dentista y el otro quería ir al suyo. Y bueno, aquello no os podéis imaginar cómo se enconó hasta que tuvo que actuar el juez. Porque claro, todo termina en el juez y todo termina en un informe. Aquello, ¿no? Bueno, es un disparate, pero es que los disparates existen. O sea, y bueno, es que a mí me recibió con los dientes que había perdido, decía él. Claro. Bueno, y no era un psicótico, en el sentido, era una persona con un problema de alcoholismo y un cierto deterioro. Era un problema de alcoholismo, persona muy... Bueno, y luego las interrelaciones de la atención sanitaria y servicios sociales, en lo sociosanitario también. Ya sabéis que lo sociosanitario es un matrimonio con separación de bienes, porque, claro, el problema es que gobierna el presupuesto del uno y del otro. Entonces, en fin, ahí hay sus problemas. Bueno, y claro, en la pericia, ¿qué nos encontramos? Pues bueno, la evaluación clínica, cuando la podemos hacer, la documentación médica, la sociosanitaria, la jurídica de los procedimientos. No hay un peritaje que se deba hacer si no se ve el procedimiento, esto es un consejo, y la notarial, porque a veces la notarial es incongruente con el estado mental que se presume. Yo últimamente hemos tenido un caso que era absolutamente imposible. El caso que ha contado esta mañana Nicolás Díaz Méndez, de una clínica psiquiátrica muy importante, que es un patrimonio correspondiente a uno de los grandes artistas españoles, está en la jurisprudencia, pues ya sabéis, había 3 informes de psiquiatras reputados que decían que podía hacer aquello de crear una fundación, etcétera. Eso en un caso de testamento, el testamento le dejó todo a la fundación, pero había elaborado unos estatutos, vamos, había dado unas directrices que era imposible. Y entonces, pues se echó abajo, a pesar de que había 3 informes de psiquiatras diciendo que podía testar. ¿Por qué? Porque era una cuestión de discrepancia tan clamorosa que dio lugar a esa situación. Bien, y luego el equipo psicosocial. Así es como funcionamos. Bueno, os voy a decir cómo funciona en Inglaterra, aunque yo sé, y lo afirmo además, que el notariado latino no tiene, o germánico me parece que se llama, o de las dos maneras, no tiene nada que ver con el otro notariado, con el notariado sajón,
O sea, ese es otro mundo, pero a mí sí que me ha interesado desde el punto de vista del profesional que actúa. Entonces, hay unas declaraciones, etcétera, y entonces la cuestión es que exigen que haya una persona, y además lo he consultado con colegas, haya una persona que haga un certificado de confirmación respecto al poder preventivo, que ellos le llaman Last Power of Attorney. O sea, yo lo he traducido como certificado de confirmación. Y entonces, ese le tiene que conocer desde hace 2 años, pero en los casos difíciles siempre se acude al profesional competente con experiencia en hacer juicios requeridos al efecto. E incluso existe un instrumento, pues una especie como del capacímetro que tan irónicamente hablaba Santos ayer, o sea, que determina la calidad del certificado de confirmación. O sea, está hasta previsto eso, por la gran desconfianza que hay, que desde luego no tiene la seriedad del notario. Ahora, la contundencia del pragmatismo sajón es terrible, porque al que cogen, lo decían, lo meten en la cárcel, pero de entrada. Luego saldrá al cabo del tiempo. Pero, vamos, es de una dureza increíble. Y entonces lo que tiene que decir ese profesional, que normalmente es un geriatra o es un psiquiatra o es un neurólogo, y yo voy a deciros aquí una cosa, el documento de Sitges lo han hecho los neurólogos. Es un capacímetro que ya sabéis lo que dijo y no lo voy a repetir por respeto alguno. Bueno, lo voy a repetir. Ayer dijo que el primero no valía para nada y el segundo siguió diciendo lo mismo, a pesar de que a él le llamaron y lo que dijo, eso de que no valía para nada, también pues no lo pusieron. Yo, desde luego, he sido absolutamente crítico con él, pero les voy a decir otra cosa. El Colegio de Madrid se planteó dirigirse al Colegio de Psicólogos para que le dijera algo para los casos difíciles. Porque el decano de Madrid a mí me dijo en un momento, el problema lo tenemos en los poderes. Y yo pensaba en los poderes de ruina, porque yo no estaba entonces en los poderes preventivos. Yo creo que los poderes... A mí, yo esa experiencia no lo sé, porque claro, el testamento queda como lejano. Entonces, en este momento, yo personalmente, lo que estoy viendo a nivel de los juzgados de incapacidades, que efectivamente los problemas están más ahí, porque el testamento será, evidentemente, cuando está muy documentado, pues las cosas son iguales. Bueno, entonces lo que dice, que el poder dante comprende el propósito, el alcance, y que nadie usó fraude. O sea, coge los dos elementos, funcionamiento mental y circunstancias externas, dimensiones psicosociales de manipulación. Bueno, ¿qué idea tiene? Bueno, os voy a decir, aquí están las preguntas que hacen. Esto médico-legalmente os lo traspasaremos para que lo tengáis. Esto es como lo evalúan ellos, está dicho ya. O sea, qué poderes quiere darles, en qué circunstancias, qué tipos le gustaría que usted tomase, etcétera, etcétera. Que es lo que hace el notario cuando les pregunta, sobre todo dedicando tiempo, porque esto consume tiempo. Yo me imagino que tanto Almudena como Pous saben que un poder preventivo es el que exige más tiempo de todos los actos notariales que hacen, igual que a nivel de la pericia. Si hay restricciones, cree que se cumplirán. O sea, hay un problema de confianza, bueno, es la clave. ¿Sabe cuándo lo puede cancelar y cómo hacerlo? Ese es otro dato y tal. Bueno, entonces, el último término, tipo de decisión, razones para tomarla, quien asesoró, factores particulares. Claro, el problema es la selección del tutor. Yo he tenido que hacer peritaje sobre idoneidad del tutor, y eso es un mundo. Entonces, claro, la cuestión clave es honrado, competente y fiable. Digno de confianza, es honrado, competente, que tenga conocimientos y habilidades para manejar la situación, porque manejar un poder preventivo es una carga, es una responsabilidad, y fiable, que no falla y que sea previsible. Claro, es una operación compleja, porque hay una dimensión racional de inteligencia, que es la que prima el derecho, y hay una dimensión afectiva, que plantea obstáculos a la racionalización. Porque a veces es lo afectivo lo que está moviendo, pero la persona tú no la ves competente. Yo he tenido que hacer idoneidades. Yo recuerdo una idoneidad de un director general importante de uno de los bancos importantes, que el afecto estaba en la madre.
pero estaba también la incompetencia. Ese es el tema. Y estaban los hijos, y entonces había ahí una situación como muy incómoda. Pero, claro, es que la madre negaba la gravedad de su marido, porque eufemísticamente el psiquiatra que la trataba decía, no, tiene un Alzheimer que está entre leve y moderado. Claro, es que son términos eufemísticos que utilizamos nosotros para enmascarar realidades dramáticas, porque un Alzheimer moderado, pues apaga y vámonos. O sea, quiero decir, es una situación como terrible. Entonces es una conjunción de conocimientos, habilidades y confianza. Claro, ¿qué pasa? El riesgo de abuso, la posición de confianza del apoderado en acción y de no actuar en los mejores intereses del poderante. Yo tuve que hacer en un sitio, en relación con una persona importante, pues había la denuncia de cómo se estaba actuando, de que la asistencia no era la adecuada, etcétera, etcétera. Y entonces tú tienes que definir pues una serie de criterios. Aquí están los signos de abuso. Esto viene para lo médico legal cuando ha estallado ya el escándalo, porque muchas veces al que denuncian es al tutor para quitarlo del medio, algunas veces sin razón, otras veces con razones. Y entonces, claro, los signos de abuso, rehúsa visitas sin razón, le hace rehusar las llamadas telefónicas, cambios en planes de vida. ¿Sabéis lo que yo he visto en un caso? El cambio de los cuidadores. Ese es un indicador. Dificultades en la prestación de los cuidados de salud y sociales, altas de hospital contra opinión médica, gastos más allá de las necesidades. En otro caso que yo he visto, había unas vacaciones que, bueno, por la Toscana. Entonces, el problema de la confianza es que el término es polisémico. Desde el punto de vista de la psicología de los sentimientos lo conocemos. La confianza es un sentimiento de estado agradable, me siento con confianza en mí mismo, tengo la confianza en mí mismo como estimación propia, sentimiento valorativo afirmativo, y tengo confianza en esa persona, estimación ajena afirmativa. Es la fe que ponemos en alguien más o menos avalada por la razón. Y claro, aquí hay que tener en cuenta la toma de decisión. Y la toma de decisión tiene dos criterios: procesos anticipatorios y procesos estimatorios. Los procesos anticipatorios, ¿en qué están basados? En las expectativas. La expectativa que yo tengo, lo previsible que yo tengo. Y los procesos estimatorios en la valoración. La pérdida de confianza es cuando hay una disonancia cognitiva entre lo esperado y lo sucedido. Futuro en interrogación, pues en otras alternativas. Bien. Bueno, la mala fe, pues ya sabéis, las expectativas falseadas. Bueno, normalmente el perfil del abusado, estoy acabando ya, y gracias al presidente de que no me ha dado el toque porque me he pasado de 14 minutos, pero como os veo atentos, entonces os voy a decir el panorama de esa pequeña proporción. Por favor, no cometamos el error de psicologizar, psiquiatrizar, porque hay unos casos escandalosos, que eso ocurre en todas las profesiones, que los psiquiatras de vez en cuando hacemos cosas que apaga y vámonos. Bien, entonces el perfil del abusado es una persona mayor. Estos son datos de la Agencia Madrileña para la Tutela del Adulto de 3 meses. Datos que me han sido facilitados a mí en su tiempo. El perfil de los abusados era persona, o sea, esto además en procedimiento de incapacitación que se cierra y que ya se hace cargo de los bienes la Agencia Madrileña de Tutela del Adulto, para la que yo también hago informes. Persona mayor que sufre enfermedad mental o discapacidad intelectual, sin familiares, y que hay un tercero que se aprovecha de esta indefensión durante los trámites de incapacitación, a veces anteriores. Yo tengo clavado un caso de una persona separada con una enfermedad degenerativa y un problema de alcoholismo que hizo un testamento de un piso hacia la nueva mujer de su marido. Bueno, eso lo hemos perdido en la audiencia. No sé por qué, pero lo hemos perdido. Me lo dijeron escandalizados el otro día. Pasan cosas, afortunadamente ganamos la mayoría, pero ese no. Bueno, aquí están los datos. El tipo de expolio fue el cambio en titularidad de la vivienda o el vaciado de las cuentas corrientes de 35 casos que se estudiaron en 21. Entre noviembre y diciembre de 2009, enero 2010.
Este es el caso. Claro, es esa pequeña... yo pongo el foco donde trabajo. Evidentemente, esto no se puede proyectar en otros órdenes, pero quiere decir que aquí hay una situación médico-legal importante para nosotros, pero que, claro, yo me considero un privilegiado porque trabajo en unos lugares, tengo unos contactos, tengo una relación de confianza de años en el que conozco la casuística y he bajado a la arena. Entonces, por eso, para terminar, aparte de agradeceros la atención, el decir que vamos a trabajar en un decálogo, y yo estoy en ello, de signos de alarma para los notarios, y brindarles la posibilidad de que personas que tienen conocimiento de esto, pues puedan, en determinados casos, actuar, colaborar, en último término, para el bien de las personas, para que su vida, su calidad de vida, pues tenga la dignidad que es exigitiva hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al profesor por su conferencia. Nos queda como un cuarto de hora hasta las 8. A las 8 hay una asamblea, ¿no?